Sostenible. Tenemos una actividad muy focalizada en la Agenda 2030 desde la perspectiva de derechos, en particular derechos de las mujeres, pero también de las diversidades. Y para eso tenemos un panel realmente de lujo que nos acompaña y vamos a compartir diferentes miradas, tanto de la perspectiva argentina, nuestro compromiso, digamos, reafirmado ante la ONU de avanzar en la implementación de la Agenda 2030 en todo el territorio, pero también una perspectiva desde la CEPAL, con su mirada regional, de ONU Mujeres. En el caso de México nos acompaña también funcionarios de la Cancillería mexicana y también con una mirada de ONU en Argentina y la voz de la sociedad civil, que por supuesto no puede faltar en un panel de estas características. Así que por mi parte solamente darles esa bienvenida, agradecerles a todos y a todas por la presencia. Vamos a comenzar con el panel directamente. Nos acompaña en primer lugar Victoria Tolosa Paz, que es la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la República Argentina, organismo responsable, entre otras cosas, de la implementación de la Agenda 2030 en Argentina y todo lo que implica el desarrollo sostenible. Así que, Victoria, te paso la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí en este panel, siendo parte del organismo que lleva adelante la implementación y el monitoreo del cumplimiento de la Agenda 2030 en la República Argentina y del Instituto Objetivo de Desarrollo Sostenible, y en este caso, en este evento que busca ni más ni menos para nosotros en la Argentina, no solamente empezar a contarle a la Argentina y al mundo cuál ha sido el avance en materia del cumplimiento del objetivo del ODS 5 y la integralidad, de, por supuesto, el avance en materia de políticas de género y diversidad en la República Argentina, y por eso para mí es un honor que me acompañe la ministra de Mujeres y Diversidad en la República Argentina, ¿no? Esta ministra que le ha puesto el cuerpo a la pandemia y que en definitiva busca, junto a nuestro presidente, hacer posible el cumplimiento de esta agenda para la próxima década. Como decía Fernando Quiroga, que es quien tiene adelante la responsabilidad de ser parte del equipo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, nos tocó asumir la responsabilidad de ser parte del gobierno de la República Argentina hace ya 18 meses, de los cuales 15 meses de gobierno han sido conducidos en el marco de una pandemia que no podemos dejar de señalar a la hora de ver cómo y de qué manera la Argentina, incluso en pandemia y ante un COVID que azota a la Argentina, a la región y al mundo, no ha parado ni se ha alejado del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como país, pero fundamentalmente que esos objetivos tengan fuerza en el gobierno nacional, en cada uno de los gobiernos de las diferentes provincias, de las 24 jurisdicciones que forman el Estado Federal Argentino y, por supuesto, en cada uno de los más de 2.300 territorios, comunas, municipios de este querido territorio nacional. El esfuerzo está puesto no solamente en el cumplimiento de la agenda, en perspectiva y en la mirada que tiene que ver con una agenda que cambia diametralmente. Si bien la Argentina se comprometió en diciembre del 2015, el cambio del gobierno es un cambio de paradigma de cuál es la agenda que lleva adelante el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una agenda que retoma para nosotros al sendero y la prioridad de que es una agenda plenamente de inclusión de derechos. Y esta inclusión de derechos se ve en cada una de las políticas que impactaron durante todo el ejercicio 2020 en la República Argentina, pero fundamentalmente que siguen impactando en los sectores, como dice nuestro presidente, en aquellos que realmente no podían esperar, en aquellos que son los últimos, para así, por supuesto, llegar a todas y a todas. Esta agenda que se construye incluso en tiempo de pandemia, con una cantidad de normas y leyes que va a explicar detenidamente la ministra Eli Gómez Alcorta, y que no voy a hacer uso de la palabra para, la verdad, celebrar el impulso que le ha dado el Ministerio de Géneros y Diversidad en la República Argentina. Este ministerio que es un hito para nosotras, quienes entendemos que esto no comienza aquí y ahora, que tiene una lucha enorme del movimiento de mujeres, de diversidad en la República Argentina, y que consagra en este retorno de la presidencia de un gobierno peronista, en este retorno de la presidencia de Alberto y Cristina, le da fuerza y, por supuesto, logra un hito en la República Argentina, que es tener finalmente un ministerio. Y ese no es solamente una definición en términos de que es un escalafón necesario para poder, en todo caso, erradicar las distintas discriminaciones que sufre el colectivo de mujeres y diversidades en la República Argentina, sino que es un hito en términos de la decisión política de apuntalar ese ministerio con presupuesto, por supuesto, con partidas presupuestarias, con un presupuesto que lleva a la apertura en materia de diversidad y género en todas las estructuras que cruzan el Estado Nacional, y fundamentalmente porque hay una vocación política de hacernos cargo de que esta Argentina, sumergida en una nueva crisis económica y social, tiene como protagonistas, lamentablemente, el rostro de las mujeres y de las niñeces en este país. Por eso nos parece central que la decisión no solamente es acertada, sino que el camino que hemos construido desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales buscó, en pandemia y durante todo el ejercicio 2020-2021,
trabajar para que esta herencia, en términos del país que recibimos, tenía, por supuesto, compromisos internacionales. ¿Cómo se iban a cumplimentar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Tenían una mirada política del gobierno saliente. La Argentina, puertas adentro, no solamente revisó sus compromisos, cuáles son las metas a las que nos comprometemos como país, ahora sí, con una agenda que busca principalmente estar conceptualizada en los derechos humanos de todos los habitantes de esta tierra, con sus diferentes, por supuesto, matices, culturas y fundamentalmente mirando esta Argentina federal con sus diferentes miradas y, por supuesto, cultura e historia, ¿no? Creemos que este cambio central en las metas que nos permitió trabajar junto con Fernando y todos los equipos de los diferentes ministerios de esta querida Argentina a nivel nacional, con la Comisión Interinstitucional de Seguimiento e Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un trabajo muy importante, interrelacionado, integral, donde cada ministerio, puertas adentro, revisó cómo iba a ser este trabajo en la gestión de Fernández, cómo iban a hacer el cumplimiento de esas metas, y si había que revisar algunas metas. Lo novedoso para nosotros es que no solamente han sido revisadas, sino que han sido incorporadas 41 metas al trabajo que ya hacía la Argentina, y fundamentalmente esas 41 metas tienen un impacto claramente en la decisión de una nueva cartera ministerial que tiene una potencia enorme, que sanciona leyes, que empuja al Ejecutivo a poder avanzar, y que eso se refleja también en el ODS 5, en la modificación de 3 metas para pasar a 8 metas de las 9 metas que ya tenía el ODS 5 específicamente en la República Argentina. Quiere decir en este caso que cada una para nosotros de los objetivos que para nosotros son centrales, que como dice Naciones Unidas, hay 13 objetivos de desarrollo sostenible que claramente tienen un impacto directo las políticas de género y diversidad, no solamente en la Argentina, sino en la región. El compromiso de la Argentina es que, en definitiva, en pandemia y con una enorme desigualdad social de la que ya veníamos cuando iniciamos el ciclo de este gobierno, hemos podido dar cuenta, como lo hicimos en el informe voluntario como país ante Naciones Unidas el año pasado, de cuáles han sido las prioridades. Y las prioridades en pandemia del gobierno de Alberto Fernández han tenido que ver claramente con una enorme disposición a seguir achicando la brecha de las desigualdades en esta República Argentina. Cuando miramos la política social en la Argentina, el enorme esfuerzo de transferencia de recursos ha estado, por supuesto, en la asistencia y en el acompañamiento a las mujeres. Mujeres que son, por supuesto, jefas de hogares monoparentales, mujeres que viven en las villas de asentamiento de nuestro país, en lo que se denomina el Registro Nacional de Barrios Populares. Allí viven 900.000 familias, en donde claramente el objetivo es llegar con un Estado presente para poder, obviamente, realizar este enorme despliegue de capacidad de transferencia de recursos a los hogares que están siendo conducidos por mujeres. Por ejemplo, tarjeta alimentar llegando a 4 millones de niños, pero claramente quien recibe esta transferencia son las mujeres. Cuando miramos además el impacto del ATP, tiene una gran incidencia porque fue un programa de asistencia a los salarios en la Argentina durante toda la pandemia y tuvo una gran incidencia en mujeres, porque claramente la brecha de la diferencia entre los que más cobran y los que menos cobran las mujeres, en esta brecha lamentable que tenemos que ir reduciendo, tienen salarios más bajos. Por ende, la incidencia del ATP en la estructura del pago de los salarios durante toda la pandemia, este gran programa de asistencia al trabajo para no seguir teniendo pérdidas de empleo en la República Argentina, también incidió de manera positiva en los hogares de mujeres de trabajadoras formales. Pero también el IFE tuvo un rostro y una preponderancia muy importante en el rostro de las mujeres, porque también somos lamentablemente víctimas del crecimiento enorme de las mujeres en la informalidad laboral. Como decimos, la sociedad argentina está inmersa en un 40% de informalidad laboral, pero dentro de ese porcentaje también el porcentaje mayor es llevado adelante por mujeres trabajadoras informales. Por ende, el IFE también fue un apalancamiento muy importante en la asistencia de transferencias a las mujeres de la economía informal. Pero al mismo tiempo los bonos del potenciar trabajo, que también es una política importante que lleva el rostro de la mujer joven en la República Argentina, que sale a trabajar de manera informal y encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social un puente para la inclusión laboral de manera definitiva en el mundo formal. Para señalar 3 de las más importantes, IFE, ATP, la ampliación de la UH a aquellos sectores que estaban excluidos, que también son políticas de asistencia a la infancia, pero que generan obviamente una importancia enorme de las mujeres sostenes de familia en la República Argentina. Para entrar en este 2021, donde el Repro 2 también tiene una incidencia muy fuerte en el sostenimiento del trabajo con rostro de mujer en la República Argentina, y por supuesto los bonos que hemos establecido en el mes de mayo, cuando la Argentina la azotó la segunda ola, nuevamente ponen a la mujer en las prioridades de la línea de las transferencias del Gobierno Nacional. Claro que todo esto es insuficiente a la hora de hacernos cargo de lo que significa la pandemia en un país como Argentina, con las tasas de pobreza e indigencia
a las que estamos sometiendo a nuestro pueblo. Era un país que ya cuando nos azotó la pandemia tenía serias dificultades, no solamente de pobreza e indigencia, de ingresos per cápita, sino fundamentalmente dificultades de poder financiarnos en el mundo para poder obviamente apalancarnos en lo que se llama la asistencia en tiempos de COVID. No somos como otras naciones, otros países que han tenido posibilidades de tomar líneas de créditos para poder asistir a la población más vulnerable. Nos hemos tenido que llevar un 2020 tratando de sacarnos la mochila de encima de una deuda insostenible para nuestro país y al mismo tiempo, mientras llevábamos esos niveles de acuerdo que nos permitió claramente retomar el sendero de la recuperación económica en la Argentina, fuimos asistiendo a aquellos que más lo necesitaban. Por eso decimos que la estructura de bonos, el cambio de las jubilaciones también impactando en las mujeres, que necesitamos que se sigan jubilando en la República Argentina. Me parece que hay una cantidad de medidas que hemos tomado, pero fundamentalmente el compromiso enorme que ha tomado nuestro presidente de la Nación de que la Agenda 2030 y el compromiso de que este objetivo, este ODS 5, para centralizarlo, pero por supuesto mirando la integralidad de las políticas de género en la República Argentina, sean por supuesto la prioridad del Gobierno Nacional. Porque cuando hablamos de pobreza con rostro de mujer, pero cuando hablamos de indigencia, hablamos de indigencia con rostro de mujer. Cuando hablamos de falta de acceso a los servicios básicos, claramente hay una preponderancia de las mujeres. Cuando hablamos de falta de conectividad, las mujeres son las más castigadas. Cuando hablamos, por supuesto, de las carencias en los sectores más vulnerables, las mujeres y las diversidades, lamentablemente, están en el ranking de todo. Eso es lo que venimos a transformar y a dar vuelta. Por eso decimos que todo este esfuerzo posiblemente sea insuficiente y nosotros no nos podemos detener mientras haya en la Argentina diversidades, mujeres y el colectivo LGTBI sufriendo, en todo caso, por las desigualdades que el propio sistema provoca. Acá hay un Estado presente que lo que busca es tratar de manera sistemática de ir regulando y asistiendo y transformando esas posibles desigualdades en posibles oportunidades de una vida digna para todas y todos. Por eso decimos que la Agenda 2030 está viva en el territorio nacional y que nos ponemos muy contentos de poder hacer la presentación de este informe, el primer informe de la perspectiva de género y diversidad en la implementación de la Agenda 2030, un informe que será publicado en la página del Consejo, en el Ministerio de las Diversidades y de Género, porque queremos fundamentar el aporte de que las juventudes, fundamentalmente en la República Argentina, sepan cómo llegamos hasta aquí, cuál es en todo caso la línea, la trazabilidad en el tiempo de la lucha incansable de las mujeres que nos antecedieron en un pasado, de las diversidades que lucharon y dejaron la vida en las calles. Esta Argentina se construye de manera más equitativa, justa, solidaria e inclusiva, con un gobierno que preste fundamentalmente atención y prioridad en las enormes desigualdades que tiene nuestro pueblo. Así que muchas gracias y por supuesto va a ser un honor escuchar a cada uno de los panelistas que nos acompañan en este evento. Muchas gracias, Vicky. Le pasamos la palabra ahora a nuestra ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, como le decimos desde el afecto. Y les recordamos a todos y todas que hay una primera ronda de exposiciones de 8 minutos y después una segunda ronda de 4, como para o ampliar lo que nos hayamos dicho en la primera ronda o poder recoger algunas de las reflexiones de los otros u otras panelistas. Así que bueno, Elizabeth, pasamos la palabra. Gracias, Fernando. Bueno, agradezco a Fernando y a Victoria. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas, a las autoridades nacionales, a los representantes de organismos internacionales, de la sociedad civil. En primer lugar, quiero saludar y quiero felicitar a quienes organizaron este evento. También quiero destacar de una forma muy relevante la importancia de contar con un espacio, ¿no?, que nos permite intercambiar experiencias y abordar de manera conjunta cuáles son los desafíos que todavía subsisten para poder cumplir los ODS y en particular el ODS 5, que es relativo a la igualdad de género. Como muchos y muchas de ustedes saben, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en donde se adoptó la Declaración y la Plataforma de Beijing en 1995. Aquel momento y esa conferencia fue un hito sin lugar a duda en la historia de las luchas por el reconocimiento y por la ampliación de los derechos de las mujeres. En esa oportunidad, la comunidad internacional toda entendió y puso énfasis en que los derechos de las mujeres eran derechos humanos. Algo que hoy nos parece, 26 años después, una obviedad en muchos casos, pero que eso también sucedió en el marco de esta trazabilidad del tiempo a la que hacía referencia recién Victoria. Y también la comunidad internacional expresó de una forma muy clara que la igualdad de género constituía
un objetivo compartido, pero a la vez prioritario. Desde ese entonces, sin dudas, hemos tenido avances sustantivos. Hubo un desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos que establece centralmente obligaciones muy claras y muy concretas para los estados y además para el diseño y para la ejecución de las políticas públicas vinculadas en poder trabajar en este objetivo que es reducir las brechas de desigualdad. Como sabemos, a la par, en el 2015, la adopción de los ODS, los estados volvieron, ¿sí?, a ratificar esta prioridad que tienen las agendas de los distintos estados vinculados a la igualdad de género, entendiéndolo como un compromiso que es urgente y a la vez que también es compartido, ¿no? Hoy, sin embargo, sabemos que el objetivo sigue vigente y sigue vigente centralmente porque tenemos desafíos que aún, como decía recién Victoria, hemos avanzado en esto, pero siempre tenemos que estar viendo efectivamente lo que aún no hemos podido avanzar. Pero además también hay que decir que la crisis vinculada al COVID, la crisis sanitaria, exacerbó esas importantes brechas de desigualdad que existían en todos nuestros países. La pandemia sabemos que operó sobre desigualdades que ya existían, ¿no? Por eso decimos que las exacerbó o las profundizó. Está claro que la pandemia no creó esas desigualdades. De ahí que para poder analizar y atender esos impactos diferenciados, ¿no?, de esta crisis sobre las mujeres y el colectivo de la diversidad, tenemos que poder enfocarnos particularmente o centralmente en esas bases que son históricas, materiales y simbólicas que dan cuenta de esas desigualdades. Hay que decir que Argentina está dando pasos y pasos contundentes en este sentido, en atacar centralmente esas bases de desigualdad. Hemos adoptado un enorme conjunto de políticas y de medidas que tendieron a amortiguar los efectos de la pandemia. No me voy a explayar en eso porque recién las mencionó Victoria, no todas, porque nos llevaría mucho más tiempo estos 8 minutos, pero hizo un raconto lo suficientemente claro para poder ver cuáles fueron esas medidas que efectivamente buscaban contener, ¿sí?, ese impacto que necesariamente iba a tener y que tuvo en todos los países del mundo. Ahora, esas medidas que se llevaron adelante tenían un enfoque de derechos humanos y a la vez tenían un enfoque de género. Y en este sentido nosotros recalcamos que Naciones Unidas, en el conocido rastreador global de respuestas de género, destacó que Argentina ha estado a la vanguardia en cuanto a esa inclusión de la perspectiva de género a las medidas vinculadas para sopesar ese impacto en la pandemia. Este indicador, de cómo fueron tratadas estas medidas en el marco de una crisis sanitaria, efectivamente no fueron casuales, porque el Estado argentino priorizó a partir de diciembre del 2019 la agenda de género, y una de las primeras decisiones que tomó el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández al asumir el gobierno fue justamente jerarquizar estos temas, crear el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, un mandato que para nuestra cartera tiene centralmente 2 funciones. Una es trabajar para reducir las brechas de desigualdad, y eso implica necesariamente remover todos esos obstáculos formales y fácticos que efectivamente reproducen las desigualdades y el impacto que esto tiene, y esa es la segunda cuestión, en las violencias por motivos de género, porque son 2 caras de una misma moneda. Sin lugar a dudas, la creación de este ministerio, el cual tengo el orgullo de hoy por hoy de conducir con un equipo maravilloso. Ahí está Victoria Gallo, que es una de las directoras que ha trabajado incansablemente desde el primer día para poder también transversalizar la perspectiva de género en los objetivos ODS. Este hito histórico en la institucionalidad argentina está vinculado centralmente, como decimos nosotras siempre, a una clara decisión política que se conjugó en un momento con un movimiento, con una lucha histórica muy potente del movimiento de mujeres y de la diversidad en Argentina, que hizo y que logró que tome la agenda política los problemas vinculados a las diferencias y a las desigualdades por motivos de género y a las violencias, demostrando que esto no se tratan de situaciones o de problemas individuales, sino muy por el contrario, se tratan de
problemas públicos, y si son problemas públicos requieren una atención de la política del Estado. La inclusión de esta cartera implicó, como decíamos, la jerarquización a su máximo nivel institucional de esta agenda, y como también decía Victoria, claramente esto tiene un impacto en una decisión de partidas presupuestarias, de organismo y de puesta en funcionamiento en un periodo bastante particular, como el que nos tocó atravesar, como decíamos, con 15 meses de pandemia, para poner en funcionamiento y para poder llevar adelante una política absolutamente concreta. A la vez, esta decisión fue acompañada por otra, porque nos parecía absolutamente central, que fue crear el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género. Este gabinete fue creado por el presidente de la Nación por medio de un decreto presidencial, porque entendemos que para remover esos obstáculos que son estructurales, no alcanza con tener un organismo que trabaje específicamente con políticas focalizadas y especializadas, sino que es absolutamente imprescindible que la perspectiva de género y de diversidad esté presente en cada una de los diseños, de la ejecución, de la puesta en marcha, de la evaluación e incluso de las previsiones presupuestarias de cada una de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Hemos presentado 2 planes que los voy a dejar, igual que las políticas de cuidado, que son centrales para, en todo caso, la segunda ronda, porque si no me voy a exceder de los 8 minutos. También destacamos que el año pasado, el 2020, elaboramos el primer presupuesto con perspectiva de género nacional, con perspectiva de género y de diversidad, una herramienta que sabemos metodológica central que permite identificar las partidas presupuestarias de todo el gobierno nacional íntegro, y que además nos permite hacer el seguimiento y poder también demostrar cómo esa decisión política se transforma en políticas públicas concretas. Sin lugar a dudas, estas medidas dan cuenta del compromiso que tiene el Estado argentino con los ODS, en el caso particular, con aquellos vinculados a la igualdad de género, que además son principios fundamentales para la Agenda 2030, para garantizar justamente una igualdad que hoy todavía no es una realidad. En concreto, desde este Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, estamos trabajando desde el inicio de la gestión, como dijimos antes, con el equipo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para fortalecer el ODS 5. Hemos agregado, como hicimos mención, a las 5 metas que ya tenía, a las 3 que ya reportaba en la gestión anterior, 5 metas más. Y a la vez hemos trabajado también para incorporar la perspectiva de género en 8 metas que justamente busquen promover y proteger los derechos de las mujeres, las lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales. También estamos trabajando, como dijimos, para impulsar un marco en la Comisión Interministerial de Seguimiento de los ODS para transversalizar justamente la perspectiva de género en todos los objetivos. Desde Argentina, y para terminar, estamos convencidos que este es el camino. Sabemos que es un camino, sabemos que es un proceso, sabemos que empezamos desde muy atrás, sabemos que se trata además de un problema que es global, que es preciso consolidar alianzas estratégicas que nos permitan traccionar de manera colectiva la agenda de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres y las diversidades también en el ámbito internacional. Por eso otra de las decisiones ha sido trabajar muy fuertemente en la construcción de una política exterior feminista que nos permita retomar, también profundizar y complejizar los ODS. En ese sentido, nos invito a seguir trabajando por más igualdad y por más derecho, como venimos haciendo desde diciembre del 2019 en la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tus palabras. Vas a tener el tiempo de 4 minutos para ampliar luego en la segunda ronda, al igual que Victoria. Vamos a presentar ahora a Andrea Rivas, que es presidenta de la Asociación Familias Diversas de la Argentina, porque como decíamos al principio, es muy importante, digamos, y es clave y central el rol del Estado en políticas de desarrollo, en políticas de inclusión, en políticas de ampliación de derechos, pero como recién Elisa y también mencionaba Victoria, la importancia de las alianzas estratégicas para cumplir con los objetivos es clave también, y por eso hoy convocamos en este caso particular a Andrea Rivas para que nos cuente un poco su mirada desde el mundo de la sociedad civil, también comprometida con esta agenda de derechos de género y de diversidades. Así que, Andrea, te paso la palabra, tienes tus 8 minutos.
Bueno, primero, muchas gracias, agradecerle a los organizadores la oportunidad de participar de este evento. Y sin lugar a dudas, nuestro Estado argentino, al crear, como dijo la ministra, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, donde específicamente nos incluye a las personas LGBTQA+, y también incluye secretarías y subsecretarías específicas, jerarquiza por primera vez nuestros derechos al estar abordados por un ministerio. Y esto es sumamente importante porque significa ya un concepto desde donde va a partir el Estado para trabajar. Y, por ejemplo, en Latinoamérica vemos, o sea, a colegas de la sociedad civil que cuando estamos trabajando tienen este problema de a dónde vamos, dónde estamos para reclamar nuestros derechos, y se encuentran sin un lugar que tenga la jerarquía adecuada y, por ende, como se señaló anteriormente, los recursos y las estructuras necesarias para abordar estas desigualdades que son estructurales. Nuestro movimiento desde Latinoamérica trae necesariamente el abordaje de las políticas públicas desde un eje de la disidencia con una conciencia transfeminista. Y esto significó, al tomar la creación del ministerio y todas las políticas públicas que ahora voy a nombrar, las que a mí me parecieron muy relevantes, es reconocer las relaciones asimétricas que tenemos y que las personas LGBTQA+ vivimos, y que son sumamente inequitativas, y buscarle una solución desde la política pública para realmente llegar a los territorios, llegar a nuestras vidas y ahí cambiar el impacto y nuestras vidas, nuestros proyectos de vida que se ven generalmente truncados porque hay una brecha enorme de desigualdad y en el acceso a los derechos. Y esto significa reconocer la diversidad también de nuestras propias identidades y nuestros territorios, de nuestros propios espacios rurales, semirurales, urbanos, y del impacto de la interseccionalidad en nuestras vidas. Y como dijo la ministra también, esta conciencia y esta perspectiva de género LGBTQA+, es clave que sea transversal en el Estado. Yo también comparto esta visión de que las políticas focales o focalizadas, si no tienen un diseño que sea transversal, no van a tener el mismo impacto. Entonces, esto es clave para poder realmente llegar a cumplir los objetivos en el territorio, y tener en cuenta de que acá son de tal magnitud las desigualdades estructurales que atravesamos, que se necesitan ir a estas causas. Y dentro de este contexto que nos toca vivir, que es el desatado por COVID-19, que agravó las desigualdades ya existentes, la perspectiva LGBTQA+, fue inmediatamente abordada por el Estado argentino, y a mí me gustaría señalar que lo hizo de una manera con soluciones que respondieran de manera rápida a la urgencia y trabajando junto con la sociedad civil, que esto lo voy a destacar muy fuertemente, y también paralelamente abordando cambiar las causas de las estructuras, de las desigualdades estructurales, ¿no? Entonces, esto me parece sumamente importante. ¿Y esto por qué fue posible? Por lo que mencioné anteriormente, porque se tuvo y se tiene esta conciencia transfeminista y perspectiva de género y LGBTQA+, con un enfoque transversal, interseccional en el diseño de las políticas públicas. Entonces, para responder al COVID-19, como dijo Victoria, hubo realmente muchas medidas, por ejemplo, el fortalecimiento de las líneas y programas de ayuda en violencia de género. Específicamente, aquí también se nos volvió a incluir a las personas LGBTQA+ por primera vez de una manera expresa. De hecho, yo recuerdo una medida que para mí fue sumamente importante, que es que por el tema de la violencia de género, se dio una medida que se exceptuaban a las mujeres y a las personas LGBTQA+ de las restricciones a la circulación para poder ir a hacer las denuncias de violencia. Esto
fue fundamental, porque como vimos en el resto de los países, las personas LGBTQA+ enfrentaban muchísimos problemas de detenciones arbitrarias por circular, muchas veces tratando de hacer una denuncia que estaban sufriendo violencia. Entonces, para mí, este tipo de medidas fue la que, junto con el potenciar trabajo, que también lo mencionó Victoria anteriormente, dieron una respuesta efectiva, rápida, y vuelvo a insistir en que se trabajó con la sociedad civil. Esto lo quiero subrayar porque mejora el impacto también de las políticas públicas, sin lugar a dudas. Y lo que ha hecho una gran diferencia fue abordar las causas estructurales de desigualdad e inequidad, en el caso, por ejemplo, del cupo laboral travesti trans, que primero fue por un decreto presidencial, el 721 del 2020, donde se estableció que en el Estado Nacional se iba a dejar una cuota, un cupo laboral para que las personas travesti trans pudiesen ingresar, a que no fuese inferior al 1%. Esto fue una demanda histórica que el Estado reconoce, una demanda histórica de nuestra comunidad LGBTQA+, especialmente de les compañeres travesti trans, para empezar a reparar la exclusión social, económica de las personas travesti trans, y que indudablemente en la pandemia fueron una de nuestras identidades más golpeadas por la precarización laboral que sufren en esta exclusión. Y estamos celebrando el mes del orgullo, lo estamos terminando, o que bueno, en realidad ya se terminó, pero con la mejor noticia es que con este trabajo que va al lado de la sociedad civil e incorporando los reclamos de la sociedad civil, tenemos una ley de cupo laboral que fue sancionada recientemente el 24 de junio. Y me gustaría abordar también lo que se está trabajando en la organización del cuidado. Fue fundamental que esto también fue algo que dejó muy claro el COVID-19, esta brecha de desigualdad en el tema del cuidado que tienen las personas, primero las mujeres y también las personas LGBTQA+. Y en este caso, nuestra ONG trabajó en el 2017 con una encuesta sobre la organización del cuidado en las familias diversas, y vimos que esta brecha también genera desigualdades dentro de las diferentes conformidades de familias diversas y encabezadas por personas LGBTQA+, que también se ven forzadas a tomar la misma división desigual en los días con las interseccionalidades, aparte específicas de nuestras propias identidades, que impacta de manera diferenciada a quienes nos identificamos con la identidad lésbica o bisexual, trans, gay, intersex. Y hoy estamos trabajando junto con el Ministerio en una ley integral del cuidado, donde también cuentan nuestras identidades y nuestras diferentes conformidades. Y esto es sumamente importante porque, como ustedes saben, aborda una de las principales desigualdades, o sea, de las principales brechas que tiene que enfrentar las mujeres y las personas LGBTQA+, y es en el tema del cuidado y la corresponsabilidad del mismo. Así que esto me parece sumamente importante porque yo solo he visto hasta el momento trabajos heterosis-normados y binarios, y la Argentina hoy lo está abordando de una manera no binaria, no heterosis-normada, y me parece que eso realmente va a hacer posible de que los objetivos se puedan lograr de una manera realmente donde estemos todas las personas incluidas, y con leyes específicamente que nuestras identidades sean nombradas y específicamente incluidas. Así que les agradezco mucho por esto. Yo, antes de cerrar, quisiera recitarla a Loana Berkins, quien dijo: entiendo que somos víctimas de un sistema.
Por eso hay que cambiar el sistema, mediante una lucha colectiva, porque compartimos la desigualdad y la opresión. Y yo creo que hoy el Estado, junto con la sociedad civil, está en este camino. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tus palabras. Muy valiosas, la verdad. Andrea, perdón, te dije Adriana, Andrea, te cambié el nombre. Le vamos a pasar la palabra ahora a Roberto Valen, nuestro querido Roberto Valen, que es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, con quien venimos trabajando codo a codo con todo el equipo ahí de ONU Argentina también, en esto de las alianzas que necesitamos para implementar la Agenda 2030 en todo el territorio. Así que, Roberto, te pasamos la palabra. Muchas gracias. Ante todo, me permitan agradecer a las autoridades del gobierno la invitación a participar de este evento paralelo. Y saludo también a las autoridades, pero también a la sociedad civil y además a los y les colegas del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina y más allá del sistema en Argentina. Quisiera, saludar cariñosamente también a Victoria Tolosa Paz, que claramente conjuntamente con la ministra Alcorta, ¿no?, han jugado un papel clave para para desarrollar, organizar y dar el matiz que tiene este evento, que suma a personas fundamentalmente comprometidas con los temas de géneros y temas de derechos humanos. Es también un gran placer para mí compartir en este marco la visión de las Naciones Unidas sobre los esfuerzos, más que la visión es, ¿no?, como vemos los esfuerzos y los logros de la Argentina en la inclusión de la perspectiva de géneros y diversidades como prioridad. Ante todo, Argentina claramente mira los temas de género como de géneros, ¿no? Claramente que no hay una línea, digamos, un enfoque lineal en la persona, en cómo se ve, cómo se percibe y cómo vive su género y su sexualidad. Me parece también que la Argentina es un país líder, lo ha sido, lo es, y desde el momento de que se apropia de la Agenda 2030, una agenda de derechos humanos, una agenda de desarrollo, tanto a nivel federal como provincial y local. Y ha logrado el país una transversalización de los objetivos de desarrollo sostenible, de las temáticas de la dimensión de géneros, muy fuerte, y aun cuando se enfrentan desafíos por delante, como los económicos, los relacionados con el COVID, se destaca el marcado progreso en varios ámbitos, y entre ellos la equidad de géneros y la equidad de género. La ministra Alcorta también hizo referencia clara a la jerarquización de la institucionalidad de género, una muestra clara del compromiso del Estado argentino con las políticas de género, pero también con los derechos humanos y con la agenda de desarrollo. Y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que se ha ya pronunciado y hablado en las ponencias precedentes, claramente expresa un compromiso real del gobierno argentino en la construcción de una sociedad más igualitaria, no solo una sociedad más igualitaria, pero también más equitativa, promoviendo la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género. Y una respuesta institucional no es solo un detalle en un organigrama, claramente. Implica una mayor y mejor comprensión del problema, poner también en marcha mecanismos para el diseño de políticas públicas y para la promoción del marco normativo necesario para reducir las desigualdades entre los géneros y las diversidades. Y todo esto en el contexto, nosotros lo vemos desde las Naciones Unidas, de la implementación de la Agenda 2030, que es una agenda focalizada y centrada en las personas, en la persona y en los objetivos de desarrollo sostenible, en los derechos humanos. Recientemente y significativamente, el experto independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, el señor Víctor Madrigal Borlós,
en su informe sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ha reconocido de manera clara a la Argentina por su excelente práctica y modelo regional a la ley de identidad de género, ya que en la misma se establece un proceso libre de requisitos abusivos de diagnóstico médico, tratamiento médico, esterilización, y que también garantiza el acceso a tratamiento hormonal e intervenciones quirúrgicas de afirmación de género sobre la base de un consentimiento libre e informado. En el mismo informe, el experto independiente que los estados tomen todas las medidas necesarias para eliminar el estigma social asociado con la diversidad de género y que combata todas las formas de discriminación y violencia. Y la inclusión de géneros y diversidades en las políticas públicas significa, ante todo, que las políticas públicas toman en cuenta de que existen realidades, ¿no? Que no se pueden esconder detrás de los paraojos de quién hace política. Y entonces hay aquí un giro de orientación política y también un cambio cultural necesario, y Argentina lo ha demostrado. Reconoce los límites también en el acceso a derechos de ciertos colectivos con medidas superadoras, claramente, y a la vez promueve un cambio en los paradigmas de todos los elementos de la sociedad, lo público, lo privado, las instituciones y también los procesos y los sistemas, que a veces pueden ser habilitativos, pero a veces pueden ser un déficit. La reciente aprobación de la ley de cupo trans es otro interesante avance a la igualdad de derechos de la población trans, ya que destina un 1% de las vacantes de la Administración Pública Nacional a personas travestis, trans o transgénero. Esto es sumamente importante, es un paso que no muchos países han dado. La igualdad de género no es no más un derecho humano básico, sino que su logro conlleva también a la vez consecuencias socioeconómicas. El empoderamiento de las mujeres, de las personas trans, impulsa economías prósperas y estimula la productividad y el crecimiento. O sea, es funcional también reconocer las realidades, así como son vividas por las personas. En el contexto de la pandemia del COVID, las mujeres realmente son las que cargan más con las labores de cuidado y hacen frente a la respuesta crisis del COVID, claramente haciendo aportes fundamentales para contener la pandemia y sus impactos. A la vez, sabemos muy bien que las mujeres, las jóvenes han sido en contextos de COVID y también de confinamiento en los hogares víctimas de violencia. Claramente, ¿no? Nosotros, en el marco del Sistema de Naciones Unidas, a través de la iniciativa Spotlight, trabajamos junto con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y la sociedad civil en proveer respuestas a los desafíos en materia de violencia contra las mujeres, niñas y en particular los femicidios, llevando la atención pública sobre este flagelo, ¿no? También apoyando a las contrapartes y estableciendo en el centro de los esfuerzos el alcanzar la igualdad de género, de géneros y el empoderamiento de la mujer, de las personas trans, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bueno, yo sé que probablemente ya he hablado más de lo debido, así que pararía ahí, pero simplemente decir que esta conversación es fundamental, es una conversación que no tenemos todos los días. Quisiera felicitar verdaderamente el hecho de que Argentina esté llevando esta reunión paralela, ¿no? a cabo y que tiene el contenido que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras. Total sintonía con lo que estamos pensando y haciendo desde Argentina, y seguiremos trabajando en conjunto, y te quedan 4 minutos para la segunda vuelta, como anuncié al principio. Ahora tenemos el gusto de presentar a nuestro colega Christopher Ballinas Valdés, que es director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Así que, Christopher, pasamos tus 8 minutos. Gracias por participar. Muchas gracias. Primeramente, saludo a todas
a todos, a todes, a nombre del Gobierno de México y, por supuesto, de nuestro presidente Marcelo Ebrard, de la subsecretaria Marta Delgado. Es un placer estar aquí y, por supuesto, compartir, como lo he dicho en otros foros donde hemos podido tener la oportunidad de compartir con la República Argentina. Es un placer verlos de vuelta en muchos de estos temas donde siempre hemos esperado su liderazgo y sobre todo compartir una agenda común y progresista en la región tan necesaria y que es un placer seguir construyendo con ustedes juntos. Uno, primeramente quiero reconocer sobre todo y pues decirles tal como ya lo mencionaban mis antecesores en este panel. Cuando uno hace un informe de este tipo, en realidad muestra el compromiso de los gobiernos con un tema. Y eso es una cuestión que debe de reconocerse. Y si bien, como pues ya lo decía el coordinador residente en Argentina, es importante reconocerlo, también es importante reconocer los retos a los que uno se enfrenta al hacer esto. Uno, es objeto a la crítica. Uno, es observado, es criticado, es evaluado, y esa es la apuesta que está haciendo el gobierno de Argentina. Nosotros decirles que cuando empezamos este gobierno en México en 2018 hicimos una apuesta muy grande, que es poner a los derechos humanos en el centro de todas las actividades y entre ellos, pues por supuesto, reconocer los derechos no solamente de las mujeres, y por eso me gusta que en nuestra gran riqueza del español ustedes estén ocupando el concepto de géneros, que por lo regular es algo que nos cuesta reconocer, porque la agenda de género ha sido muy amplia y muchas batallas, pero que tenemos que empezar a hablar de géneros. Y entre ellos, por supuesto, de los grupos tradicionalmente o históricamente vulnerables o marginalizados. Y en este sentido es importante la apuesta que hizo el gobierno de México. Y en ese sentido, y a razón de que estamos en el Foro Político de Alto Nivel, alineó su programa nacional a la Agenda 2030, lo que es una gran apuesta y por supuesto implicó un gran trabajo coordinado con la Organización de las Naciones Unidas, pero también con las diferentes agencias que integran el sistema actualmente. Y decirles, esto es muy complejo, ¿por qué? Porque cuando pone uno a los derechos en el centro de todas sus decisiones, pues en realidad, aunque sea una cuestión de reivindicación, tiene que construir las instituciones, fortalecerlas y seguir trabajando y, por supuesto, estar dispuesto al escrutinio nacional e internacional. Nosotros, y compartimos también esto con Argentina, lanzamos una política exterior feminista. ¿Por qué creemos que era importante? Porque si bien, y como ya mencionaban ustedes con anterioridad, en la cuarta reunión internacional se lanza lo que conocemos precisamente como la reunión en Beijing, pues en realidad empezó, la primera fue en México. Nosotros decíamos, tenemos un gran compromiso con los derechos de las mujeres histórico y lo tenemos que plasmar en una serie de principios que sigamos nosotros en todas nuestras acciones, pero que tengan un impacto hacia el interior y que entendemos que eso es lo que está haciendo la Argentina en el momento, que presentándose aquí en el Foro Político de Alto Nivel y sobre todo teniendo y mostrando el informe que nos están comentando, es importante decir que se está esperando que los estándares internacionales lleguen hacia el interior, pero también el aporte que pueda tener la experiencia y las buenas prácticas nacionales en aprender de otros países. Hemos estado conversando con ustedes de cómo poder tener lo que suele llamarse en el Global South, un conjunto de países que podamos elaborar una serie de banderas, entre ellos no solamente la de género, sino también la de LGBT. Y qué decirles, nosotros en la Cancillería, si ustedes pasan por enfrente de la Cancillería mexicana, es el único edificio público nacional que ondea actualmente una bandera LGBT, lo cual es innovador, porque la Cancillería, si bien ha sido progresista en muchas cuestiones, no lo había logrado hacer, sobre todo en la parte LGBT, y lo hemos tomado como una bandera. Segundo, que muchas de las luchas que nosotros llevamos en Latinoamérica es que actualmente en todos los consulados mexicanos en el exterior se puede tener matrimonios de mismo sexo, cuestión que no sucede en todos los estados al interior de México, al ser un estado federal igual que Argentina. En ese sentido, notamos mucho de nuestras luchas que son muy similares. Creemos que precisamente uno de los retos es meter una perspectiva
de género. Nosotros lo estamos haciendo actualmente en nuestro plan y estamos presentando, y por supuesto que están invitados en unos días a la presentación de nuestro bien que estaremos haciendo voluntario, y que mostramos la experiencia de lo complejo que es meter una perspectiva de género de manera transversal, porque implica entonces pensar en las mujeres y en los grupos que han sido tradicionalmente marginalizados en el centro de la toma de decisión. ¿Qué decirles? Que cuentan con México y con todo el apoyo para seguir trabajando en una agenda progresista que necesita tanto la región, y que aplaudimos este esfuerzo y que sabemos que son complejos. Implica poner todos los recursos institucionales y organizacionales de un gobierno a la labor de esto, y sobre todo lo que decía al inicio, que no se ha dejado de trabajar en medio de una gran pandemia global que nos ha puesto también a nosotros en perspectiva, y la necesidad de mantener una perspectiva de derechos humanos para las acciones que hacemos. Más que seguirles diciendo que cuentan con nosotros para seguir trabajando y seguir colaborando en estas cuestiones que son globales, que son universales, porque el conocimiento, hechos y trabajar por ellos no solamente está dedicado a un solo país, a una región, sino tenemos que trabajar de manera global. Muchas felicidades, seguimos trabajando juntos. Listo, Fer. Aplauso también. Gracias por participar. Es muy importante la mirada de otros países como Argentina vienen trabajando en esta dirección de inclusión de derechos humanos y derechos de género y diversidades también. Así que gracias por el aporte. Creo que tenemos un camino para profundizar de manera bilateral en este y otros temas entre Argentina y México, sin lugar a dudas. Presentamos ahora a Ana Güemes, que es directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Nos va a aportar una mirada desde la perspectiva regional. Muchísimas gracias a CEPAL Argentina por los contactos también, y a Ana misma por participar. Así que te pasamos la palabra, Ana, tenés tus 8 minutos. Ahora, ok. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿no? Sí, bueno, muy buenos días, estimadas, estimados colegas, representantes del Gobierno de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, Victoria Tolosa, de México, Christopher Ballinas, colegas de la ONU, Cecilia Alemani, Roberto Balén, representantes de las organizaciones de sociedad civil, Andrea Rivas. Es un honor estar hoy aquí en nombre de la CEPAL, de Alicia Bárcena, y para comentar un poco en qué recorrido estamos en la región y la importancia que tiene Argentina además en este recorrido, ¿no? Como ya se ha dicho, la Agenda 2030 constituye un hito, es una hoja de ruta global para lograr la igualdad de género, especialmente a través del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 5, pero también de la integralidad de la igualdad de género y el principio de no discriminación a lo largo de todos los demás objetivos, pero también a través de los medios de implementación, las estadísticas, las asociaciones y la rendición de cuentas. Por eso, pues me da mucho gusto estar aquí, como se decía, en la presentación de un informe que va a tener un carácter público, que va a generar mejores ideas, mejores indicadores y que además vayamos añadiendo indicadores. Y yo creo que fue sumamente importante esta idea de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Y sí quiero reconocer los dos países que están aquí hoy en este foro de alto nivel. Argentina fue un país clave en el Open Working Group, en el grupo intergubernamental abierto de ODS, justamente para que tuviéramos un objetivo específico, porque sabíamos, veníamos de Beijing, sabíamos que la transversalización no es suficiente, que se necesita acción afirmativa, que se necesita compromisos claros, medibles con la igualdad de género. También en el grupo de trabajo abierto estuvo México, pero México tuvo además un rol clave en las estadísticas, porque muchos de los indicadores para medir igualdad de género estaban en el Tier 3, es decir, en el grupo donde no se podía medir. Entonces fue clave el rol de México para que hoy día indicadores como el uso del tiempo, por ejemplo, como la medición de feminicidio a nivel global quedaran como parte de la agenda.
Ya se ha dicho, hoy día vemos la crudeza de la realidad. El COVID muestra, y la crisis económica muestra esta profunda carácter estructural de la desigualdad en la región. Ya lo hemos mencionado, los datos de la CEPAL consolidados de la región muestra que más de la mitad de las mujeres de América Latina están en los sectores de mayor vulnerabilidad, de pérdida de empleo, comercio, infraestructura, turismo, trabajo doméstico remunerado. 1 de cada 4 mujeres en la región no está conectada a Internet, o si está conectada no lo puede pagar, y estamos hablando de que el futuro tiene que ver con la inclusión digital. Y desde luego, por ejemplo, el trabajo no remunerado, del cual ya has hablado, 3 veces más tiempo. Entonces estamos hablando de poder, estamos hablando de recursos, estamos hablando de tiempo y lo que hemos llamado 4 nudos estructurales: desigualdad socioeconómica y pobreza en modelos de crecimiento claramente excluyentes, ya lo ha señalado Argentina, en el ámbito multilateral, patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, división sexual del trabajo y concentración del poder. Sin duda, la igualdad de género no solamente es un principio y una condición del desarrollo sostenible, creo que en eso ya estamos como más de acuerdo en el ámbito global. Ahora es el tiempo de la implementación y de la aceleración. En un contexto muy difícil, en un contexto de una profunda crisis económica en la región y donde sin duda necesitamos un liderazgo político sin precedentes. Por eso yo quiero felicitar la importancia que tiene la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero también el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Eso es el espíritu de la Agenda 2030. Acción afirmativa, un mecanismo y a la vez un consejo intersectorial y una política de Estado. Así lo mencionó el presidente Fernández cuando vino a la CEPAL, donde puso la igualdad de género como una de sus prioridades de Estado, y creo que eso es importantísimo en política exterior, en política nacional y a todos los niveles. Algo que también ha mostrado Argentina y que es parte de lo que se está planteando es fortalecer y el diálogo con las organizaciones de mujeres feministas, de la diversidad, de la sociedad civil, y poner la igualdad en el horizonte cercano. Sabemos que esto es un cambio estructural, pero como decía mi abuela, el largo plazo empieza el mismo día que el corto plazo. Entonces, ¿cómo hacer cambios estructurales? Y hemos planteado 2, hay muchos, pero por ejemplo uno que está transitando Argentina y que, bueno, yo también quería hablar de eso, pero voy a esperar que hable más Elizabeth, es este cambio a la sociedad de los cuidados. Poner en el centro la sostenibilidad de la vida y hacer políticas públicas que pongan en el centro los cuidados son decisiones estructurales que se inician hoy y que pueden tener un profundo cambio paradigmático. América Latina y el Caribe es la única región del mundo que por más de 4 décadas ha habido un diálogo permanente entre los gobiernos, los organismos internacionales y la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres y feministas en la Conferencia Regional de la Mujer. Una agenda que llevó muchos temas a lo global, desde la paridad, y recordábamos que Argentina fue el primer país del mundo en tener una ley de cupos, por ejemplo, el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, pero también género y cambio climático, género, ciencia y tecnología, género y migraciones, género y respuesta humanitaria. Es decir, ya no hay ningún área de la sociedad, de la cultura, de la política donde no podamos trabajar. Y quiero mencionar que en el año 2006, justo después de la Agenda de 30, se acordó en la conferencia regional la estrategia de Montevideo, un compromiso político que habla de la importancia de tener acciones multiescalares. Esto no lo va a resolver el gobierno solo. La deuda histórica con la igualdad de género requiere, como hemos dicho desde la CEPAL, un pacto social, un pacto económico, pero también un pacto fiscal y una arquitectura financiera global y regional que ahora mismo no tenemos. Y entonces es muy importante porque esta estrategia habla
justamente de los 4 nudos estructurales de desigualdad. Crea este concepto que es profundamente transformador y plantea 10 pilares, 2 de los cuales Argentina inmediatamente, y quiero de nuevo festejar, conmemorar, saludar, es la institucionalidad. La institucionalidad, el marco normativo, la participación, capacidades, financiamiento, comunicación, tecnología, cooperación, información y rendición de cuentas. Entonces creo que es muy importante hablar de los qués, hacia dónde vamos, pero también cómo lo estamos haciendo, porque parte del cambio estructural implica hacer las cosas de otra manera, y yo quiero felicitar el estilo y el trabajo que están desarrollando en Argentina, este triángulo de hierro entre organizaciones, gobiernos, mujeres y hombres en la política, porque también esto es sumamente importante. La Agenda de Igualdad de Género nos convoca a todos. En 2020 en Santiago hicimos la última conferencia regional y ahí ya hablábamos de la importancia de las políticas contracíclicas, de la economía del cuidado, diseñar sistemas integrales y promover medidas. Y este año quiero decir que además tenemos el compromiso en las conferencias de organizarlas con los Estados miembros y en conjunto el secretariado de la CEPAL con ONU Mujeres, que eso es también muy interesante, la articulación entre lo global y lo regional. Este año acordamos 2 medidas, la mesa directiva, avanzar hacia la idea de pactos de los cuidados, que derivó en este impulso que le ha dado México a la Alianza Global para los Cuidados, impulsado en el Foro Generación Igualdad, donde también está Argentina, también desde luego está la CEPAL, la Alianza por la Digitalización Incluyente que está liderando Chile. Estamos yendo hacia una sociedad del cuidado y de esto voy a hablar en mi segunda intervención, pero cierro con dos elementos. Uno es la importancia de las políticas fiscales e inversión. Estamos viendo que todavía, a pesar de que está mucho más en la centralidad la política de igualdad, necesitamos expandir el espacio fiscal, cubrir las necesidades crecientes de financiamiento para las políticas de igualdad y ampliar la progresividad de los sistemas tributarios. Y lo último es que estamos haciendo todos estos debates en el marco del trabajo hacia la 15ª conferencia sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que se va a llevar a cabo en Argentina el próximo año. Entonces esto nos emociona, que la conferencia sea un hito para Argentina, que Argentina lleve sus hitos a la conferencia y que a la vez podamos trabajar en esta dimensión multiescalar entre lo global, la agenda regional de género y lo que realmente está pasando en los territorios de una manera interseccional y en cada comunidad, porque yo creo que la igualdad de género y la no discriminación es posiblemente el reto más urgente y más civilizatorio que tenemos para esta década. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Le pasamos rápidamente la palabra a Cecilia Alemani Viloró. Ella es directora regional adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, y en función de lo que mencionaba recién Ana también del diálogo entre lo regional y lo global, y agrego lo nacional y local también, creo que ella nos puede comentar un poquito desde esa perspectiva global cuáles son los avances y las alianzas posibles en materia de inclusión de derechos, género y diversidad. Muchas gracias. Así que la palabra es toda tuya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta posibilidad. Bueno, junto a Ana, a Victoria Tolosa Paz, a la ministra Elizabeth, creo que todos hemos saludado la creación del ministerio y la gestión que venís liderando. Hago eco también de las palabras de Roberto Valén, nuestro coordinador residente en Argentina. Siempre un honor trabajar junto a Roberto. Y también de las reflexiones de sociedad civil que nos colocabas, Andrea, y la experiencia que Christopher nos traía desde México. Bueno, en perspectiva regional, lo primero que creo que es importante reafirmar, porque ya fue dicho,
es el liderazgo que desde Argentina se tiene en la región en los temas de igualdad de género, tanto con el foco en los derechos de las mujeres como de los colectivos de la diversidad. Y esto se da tanto a nivel de la conferencia regional, como refería Ana recién, tanto como a nivel de Mercosur. Y solo por nombrar algunas de las reuniones especializadas en las que claramente salió la perspectiva de género, sin ser la reunión especializada de la mujer, en la REAF, Agricultura Familiar, o en RAFRO, bajo la presidencia pro tempore argentina, realmente se vio esta afirmación de la mirada transversal de los derechos humanos en general y de las mujeres y los colectivos de la diversidad en particular, tanto cuando discutíamos los temas de agricultura familiar como las políticas de afirmación y no discriminación a las poblaciones afrodescendientes. Quiero decir esto de que además de valorar los avances institucionales de una conformación de una nueva gobernanza para la igualdad de género con el ministerio, con la división de género del Ministerio de Economía, con el nuevo presupuesto desde el año pasado con perspectiva de género, se está también jugando esta agenda a nivel regional en las distintas dimensiones en las que en una época de crisis casi societal, con la dificultad de encontrar nuevas formas de respuesta y solidaridad internacional ante el COVID-19 y su impacto en las mujeres y en todas las poblaciones que ya estaban de alguna forma, como se dice, dejadas atrás desde antes del COVID, pero que aún más tienen que enfrentar el impacto de la crisis socioeconómica que nos impone el COVID, también se está fortaleciendo esta dimensión de cooperación regional, de cooperación sur-sur, y bueno, cuando escuchábamos a Christopher por México, hacía alusión de alguna forma a este sentido, en un contexto en que, si bien sería yo diría de sentido común que tenemos que cooperar más que nunca, no solo en el seno de Naciones Unidas, también en el seno de los bloques políticos y de integración regional, no está siendo la prioridad de la mayor parte de los gobiernos, y no necesariamente todo el mundo está entendiendo que la salida de esta crisis o la gestión de esta crisis en el mediano y largo plazo, porque no sabemos cuándo termina, solo sabemos cuándo empezó, requiere de más cooperación que nunca. Y en este sentido creo que colocar la igualdad de género en los distintos espacios y foros regionales y subregionales, como lo está haciendo el gobierno de Argentina, y a la vez estar muy activo en estos distintos espacios, ya sea la conferencia regional u otros, y estar hoy acá, en el foro político de alto nivel, discutiendo este tema como parte de la puesta a punto que hacemos en cada foro político de alto nivel. Antes solíamos ir a Nueva York a discutir, bueno, qué progresó y qué no progresó, ¿no? ¿Cuál es la cuenta pendiente? Bueno, cuentas pendientes tenemos en todos los países en desarrollo y en vía de desarrollo. ¿Qué tenemos en este marco de crisis? Bueno, una desigualdad aún mayor entre países. O sea, de alguna forma, si hay algo que vino a afirmar esta crisis, además de ponernos en evidencia las desigualdades estructurales previas, como bien decíamos y escuchábamos a varios de ustedes desde el inicio, es también las desigualdades estructurales en el sistema internacional, y en las cuales desde Naciones Unidas justamente tratamos de generar estos espacios, estas coordinaciones y esta cooperación que más que nunca tenemos que lograr avanzar en conjunto, ya sea porque hablamos de vacunas o ya sea porque hablamos de la respuesta de cómo vamos a gestionar el comercio electrónico, cómo vamos a gestionar estos aspectos sistémicos del financiamiento para el desarrollo, y ahí cómo incorporamos la dimensión de la igualdad de género y en particular de esos grupos que están todavía más rezagados en la economía. Ana nos hacía mención al impacto económico, bueno, en los sectores laborales, en la pérdida de empleo para las mujeres, en particular en Argentina para las mujeres jóvenes, aún más grave, pero si nos ponemos a ver cómo esto además afecta a aquellas mujeres de las poblaciones originarias, indígenas o en zonas rurales, o a los grupos migrantes o en movilidad, esto todavía es mayor. Yo creo que aquí nadie tiene la receta, nadie en ninguna parte del sistema internacional ni de Naciones Unidas, pero solo se puede avanzar con voluntad política clara, con presupuesto y cooperación. Y creo que esto es algo que desde el gobierno de Argentina por algo estamos todos acá hoy dialogando y haciendo este énfasis para fortalecer la institucionalidad recientemente creada, para darle carácter de política de Estado y de sostenibilidad de largo plazo, para asegurar que esto que es un logro de los movimientos feministas, ¿no? Hay que decirlo también, se sostenga en el tiempo y que pueda permitir que estas organizaciones
no caigan por la crisis y el impacto que esto está teniendo en su financiamiento, cómo entre todos los actores que queremos avanzar la igualdad de género en el país y en la región, podemos asegurar que se sigan movilizando recursos en este sentido. Y aquí quizás comentar 2 puntos, porque seguro que de los 8 minutos ya me queda muy poco. El primero es, bueno, que junto a CEPAL, también a OIT, estamos trabajando en Argentina y en otros países de la región, justamente para hacer el análisis y las propuestas de políticas en diálogo con todos los actores, y a muchos los estaremos convocando en este sentido, tanto a nivel sindical como de sociedad civil y otros a nivel federal, para hacer justamente el análisis en profundidad de cómo las respuestas macro y fiscales al COVID-19 han incorporado la perspectiva de género y cómo fortalecer esta respuesta en, digamos, los próximos meses o el próximo tiempo de gestión de la crisis. En este sentido colaboramos tanto con CEPAL como con la OIT y con muchos de ustedes. Creo que también es importante resaltar que dentro de la respuesta para la recuperación socioeconómica del COVID-19, junto al resto del sistema de Naciones Unidas, se está contribuyendo con parte de lo que Elizabeth nos va a contar en su segunda vuelta, que tiene que ver con el diseño y el trabajo hacia un sistema nacional integral de cuidados, por supuesto, con todas las adaptaciones y posibilidades que el gobierno de Argentina se pueda dar, que también es un resultado del trabajo del movimiento, y Andrea hacía referencia en este sentido más temprano. Es una agenda de vieja data para el movimiento, pero de alguna forma el hecho de que estallara con la crisis del COVID-19 y que hubiese la voluntad política de parte de todos los actores y el liderazgo del Estado nos está llevando a que efectivamente podamos avanzar paso a paso en este sentido junto a ustedes. Y quizás aquí la semana pasada en este evento del Foro Generación Igualdad, en el que tanto Elizabeth como el presidente participaron en línea, por suerte, creo que fue lo más coherente para el contexto sanitario en el que estamos. Se anunciaba la incorporación del gobierno de Argentina a la Alianza Global de Cuidados, que Ana refería recién, y en este sentido felicitar, agradecer, y estaremos para acompañar en todos estos esfuerzos, bueno, junto a todo el resto del sistema de Naciones Unidas y en diálogo con todos los actores y en particular las organizaciones del movimiento de mujeres y la diversidad en el país. No me voy a detener porque creo que ya estoy pasada de tiempo, y si tenemos la suerte de una segunda vuelta podemos seguir contribuyendo ahí. Muchas gracias desde ya. Gracias, Cecilia, por tus palabras. Iniciamos, como bien decías vos, la segunda ronda de intervenciones. Hay un máximo de 4 minutos, no hace falta, digamos, que usemos los 4 minutos. Quizás podríamos hacer un poquito menos, así le dejamos el cierre a Victoria y a Elisa para que se explayen un poquito más en los temas que quieren compartir. Vamos a empezar en esta oportunidad con Andrea Rivas, que ya habló, que es la presidenta de la Asociación de Familias Diversas de Argentina. Así que, Andrea, tenés tus 4/3/2 minutos. Bueno, muchas gracias. Resaltar que, bueno, todo lo que estuvimos trabajando y viendo en esta charla refiere a un cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma de tener a los derechos humanos LGBTQA+ en la agenda. Eso es lo que yo creo que escuché y realmente me entusiasma muchísimo. No solo porque estos cambios los estoy viendo en mi estado, sino también porque la incidencia que tiene el Estado hoy argentino con esto a nivel regional. Y puede generar que otros países tomen medidas similares para cambiar estas causas de desigualdades estructurales. Y quiero referirme, por último, también al tema de los datos, a los indicadores, que entiendo que también esto está en agenda para que estos datos e indicadores incorporen también a las personas LGBTQA+, y que se están trabajando. Indudablemente, ahora si Elizabeth se va a referir a la Ley Integral de Cuidados, también el Estado tiene que ir incorporando estos datos desagregados, porque una cosa lo que cuando charlo con mis colegas de la región es que las políticas no hay datos, no hay visibilidad sobre nosotros en otras regiones. Entonces,
entender la importancia de los indicadores, que no sean binarios, que no sean heterosis-normados, porque, como vemos, hay un gran impacto de esas políticas cuando tienen estos sesgos, a diferencia de lo que está haciendo Argentina ahora, cuando no tienen estos sesgos que hacen que tengan un mayor impacto y una mejor inclusión en toda la población, empezando por aquellas donde los tratados internacionales, que en el caso de la Argentina son parte del derecho interno por su constitución nacional, indican que tienen que los estados tener un mayor esfuerzo y compromiso. Así que agradecer y que sigan avanzando en este cambio de paradigma para hacer los derechos humanos LGBTIQA más parte de la agenda de los estados. Muchas gracias. Los aplausos. Bueno, le pasamos la palabra a Roberto Valen para que comparta una reflexión final. Roberto. Sí, ahí se me escucha, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues, 2 minutos verdaderamente. Es claro que las desigualdades de género y de género siguen muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Que las mujeres encuentran obstáculos, así como colectivos LGBTQ más, para conseguir trabajos dignos y enfrentan discriminación laboral y brechas salariales de género, yo diría, importantes. A pesar de todo lo que ha hecho el gobierno, todavía estas brechas siguen muy profundas. A menudo tampoco pueden acceder a educación básica o atención médica. Las mujeres particularmente sufren de violencia y discriminación en todas partes del mundo, incluso Argentina no es un castillo de cristal, y están presentadas en procesos de toma de decisión política y económica, si lo vemos muy bien, sea en el ámbito público que en el ámbito privado, ¿no? Y aún más corren un mayor riesgo de infección y de pérdida de sus medios de vida, ¿no? En el contexto del COVID. Y por colmo, la tendencia existente claramente indica que durante la crisis hay un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un aumento a la violencia doméstica. Y esto no es solo relacionado con el COVID, pero es también debido a desigualdades de género preexistentes, discriminaciones arraigadas, porque el problema aquí es un problema de desequilibrio de poder total, o sea, es completamente desequilibrado el poder y es un problema claramente de discriminación y de falta de respeto. Y hay consecuencias multidimensionales que se evidencian más en el contexto de crisis, ¿no? Estas brechas obligan a los gobiernos y a las organizaciones internacionales, claramente, a las sociedades en su conjunto, a acatar la necesidad de disponer de mecanismos nacionales y regionales, globales, reforzados para fomentar el avance de la mujer, ¿no? De las mujeres, de las jóvenes, de colectivos LGBTQ+, con infraestructuras estandarizadas para asegurar la eficiencia y la efectividad para cumplir los marcos y objetivos globales de las políticas de género y que tengan una mirada de largo plazo, ¿no? Ana Güemes habló de su abuela, que de manera muy sabia hace referencia a que el largo plazo empieza en lo inmediato. Absolutamente, es ahí que se ve el compromiso político, individual y colectivo institucional. Hay que dar los apoyos a los actores de la sociedad civil para así alcanzar a todos los segmentos de la población, porque el Estado y los organismos, ni hablemos, realmente tienen sus limitaciones en el abordaje y en el alcance, ¿no? Pero tienen roles y responsabilidades. Claramente la crisis del COVID puede ser considerada también como una oportunidad ahora de echar una mirada hacia adelante y de verdaderamente construir algo mejor, algo mucho más respetuoso, que no necesariamente va a cambiar todas las reglas del juego, que pero pueda acabar con la discriminación y que se pueda encauzar un accionar de manera mucho más sostenible y respetuosa de los ámbitos
económicos y ambientales de la persona en estos ámbitos, no tanto de los ámbitos mismos. Esto no necesariamente son ámbitos que hay que respetar, pero hay que respetar las personas en el marco de estos ámbitos. Muchas gracias de nuevo. Un gran placer de estar aquí. Muchas gracias, Roberto. Le damos la palabra a Christopher Ballinas Valdés para su última reflexión. Muy breve, simplemente decir que el hecho y el compromiso de construir sociedades justas y prósperas implica el gran esfuerzo de corregir las estructuras que han prevalecido y que hacen que los grupos, sobre todo en la cuestión de aquellos que han sido marginalizados o históricamente negados, pues tenga que corregirse y construirse una nueva estructura que permita exactamente su reconocimiento de los derechos y, por supuesto, de los aportes que pueden tener a nuestras sociedades. Primeramente, reconocer al gobierno de Argentina estas apuestas que está haciendo y reconocerle el liderazgo que tiene a nivel regional y que esperamos seguir trabajando junto con México, todo de manera regional. Ana Westman nos lo decía y creo que es su gran papel decírnoslo desde la CEPAL, andarnos diciendo y andarnos presionando para que conjuntamente hagamos todas las coaliciones formales e informales que necesitamos en la región para avanzar en los derechos. Por supuesto, los derechos de las mujeres, tan necesario en nuestras sociedades latinoamericanas, que históricamente las mujeres, pero aquellas que también, grupos que son históricamente marginalizados, olvidados, y que muchas veces convergen con mujeres indígenas, hombres, niños, niñas migrantes, etcétera, y que tenemos que trabajar de la mejor manera. Por supuesto, cuentan con el apoyo de México para construir. Nos recordaban esta necesidad histórica de hacer indicadores, estas necesidades de poder avanzar en las construcciones conceptuales. Y por supuesto, nosotros desde México estamos con la mayor disponibilidad de seguir compartiendo con ustedes y trabajando juntos y reconocerles este liderazgo y estas apuestas que están haciendo para poder avanzar en la agenda de géneros en la región. Muchas gracias por compartirlo y muchas gracias por invitarnos. Gracias, Christopher, por tus palabras, por estar presente. Le pasamos a Ana Westman la palabra para su última reflexión. Sí, yo también me sumo al agradecimiento al gobierno de Argentina por este diálogo, por ponerlo al más alto nivel en las Naciones Unidas. Creo y creemos en la CEPAL que la crisis es una oportunidad para transformar, no para volver al mismo lugar, y la región lo ha planteado en los foros políticos que han tenido, en los órganos subsidiarios, una oportunidad para transformar con un horizonte de igualdad y de sostenibilidad. En ese sentido, estamos planteando esta idea de la sociedad del cuidado, que se basa, por un lado, en la economía feminista, en la agenda regional de género, en el aporte de los pueblos indígenas, y que se orienta hacia un nuevo estilo de desarrollo, basado en el cuidado del planeta, de las personas, de quienes nos cuidan, el autocuidado, pero también nos invita a repensar los patrones de producción, consumo y distribución del tiempo, del poder, de los recursos, como decimos en la agenda regional. Entonces, en ese sentido, pues nos anima mucho que Argentina vaya a ser la sede, ya lo dije, en el año 2022. Nos anima mucho y hemos acompañado el espacio de la Mesa Interministerial de Políticas del Cuidado. Estamos haciendo también cooperación triangular México, Argentina, con CEPAL. Aquí está mi colega Soledad Villafañe, que trabaja día a día con ustedes, y nos interesa mucho la idea que es el aporte específico del Mapa Federal de los Cuidados, que va a ser una herramienta de georreferenciación de oferta de cuidados y disponibles. Entonces, bueno, pensamos que hay mucho que trabajar e ir caminando. Mi abuela tenía otro dicho, ya que a Roberto le encantó, está a mí también, en homenaje a nuestras ancestras, cuando había esta discusión si el vaso estaba medio lleno o medio vacío, que en sociedades tan polarizadas como las nuestras y tan discriminatorias y tan violentas, pues ocurre todos los días, y por supuesto también en el ámbito doméstico siempre nos polarizamos. Ella decía, bueno, no importa.
que si el vaso está medio lleno o medio vacío. Lo importante es que le podemos echar más agua. Yo creo que hay mucho agua por echar, mucho talento, muchos pactos por construir y nos anima mucho esta idea de transitar hacia un futuro feminista con una sociedad del cuidado como nuevo paradigma en nuestro estilo de desarrollo. Muchas gracias y ojalá lo logremos como generación igualdad que somos. Así sea, gracias Ana. Le pasamos la palabra a Cecilia Alemani. Tenés tus 2 minutos. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un honor estar acá, un placer escucharlos a todas y todos. Quizás solamente la reflexión sobre estos cambios culturales o socioculturales en los que efectivamente precisamos la colaboración de todas las partes y seguir echando agua, como nos dice Ana recién. Quizás el desafío más profundo que tenemos en toda la región y Argentina no es ajena en este sentido, tiene que ver con la deconstrucción de los estereotipos de género y la naturalización de la violencia en todas sus formas, pero bueno, en particular, por supuesto, la violencia bueno, contra las mujeres y los colectivos de la diversidad y los feminicidios y digamos, esa naturalización que lamentablemente muchas veces se da. Sigue siendo un desafío el acceso igualitario a derechos y servicios de calidad. La prevención de la violencia sigue siendo una tarea pendiente para todos nosotros en la región y evidentemente hay muchos esfuerzos en curso, un gran trabajo en el que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad viene liderando tanto a nivel nación como federal. Pequeños avances como el sistema integrado de casos de violencia por motivos de género, pequeños avances que van haciendo que el ecosistema funcione como ecosistema y que podamos ir moviendo la vara en esta situación que lamentablemente buena parte de la sociedad ha naturalizado. Bueno, esto requiere de seguir trabajando conjuntamente y de construir estos patrones culturales y estereotipos que tan naturalizados están en todas partes de la sociedad, hasta en los propios actores, digamos, que están para responder en los casos de violencia de género, ya sea que estén en el Poder Judicial, en la policía, o sea, cualquiera de las partes por las que transita una víctima de violencia basada en género, esto todavía hay un largo camino por recorrer, muchos avances, evidentemente, pero mucho por trabajar. Y bueno, en definitiva, desnaturalizar la violencia en nuestras sociedades va más allá que la agenda de igualdad de género, pero seguramente será una contribución no solo para ir terminando con estas discriminaciones y violencias que han sido tan cotidianas para muchas de nosotras y siguen siéndolo, sino también, bueno, para la construcción de paz social y efectivamente avanzar en este desarrollo sostenible que no es solo productivo, que no solo tiene que ver con la sostenibilidad de la producción, sino también de la reproducción, como escuchábamos también más temprano. Quizás solo un aviso, el año que viene, y porque Argentina siempre juega un rol fundamental junto a toda América Latina, y tenemos también a México en la sala y posiblemente otras delegaciones escuchándonos hoy en el foro. Tenemos la Comisión del Estatus de la Mujer que va a avanzar la agenda de igualdad en relación con el cambio climático y la respuesta y la prevención de desastres naturales. Esto es un llamado porque sabemos que siempre sociedad civil, academia y el Estado en Argentina juega un rol de liderazgo en la discusión de estos temas y bueno, que esperamos poder trabajar para así no solo influir en la región, sino también al mundo con todos los esfuerzos que se vienen haciendo en el país. Así que con esto, gracias a todas y todos. Ya que mencionás sociedad civil, y lo dijeron varios en la sala durante lo que duró el evento, falta la conclusión, digamos, quiero comentar que están en la sala también los compañeros de Pampa 2030, veo a Marita González, Andrés Leroitía, con que venimos trabajando fuertemente en esto de la participación social tan necesaria en que los ODS se hagan una realidad concreta en cada territorio. Así que gracias por participar. Le paso la palabra a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y dejamos para el cierre a Victoria Tolosa Paz.
aportes a Roberto, a Ana, Cecilia, a Christopher. Christopher, decirte que con Nadine Gassman casi nos hemos convertido en amigas a pesar de que no nos conozcamos, pero el trabajo con México en materia de género es cotidiano, sinceramente, y hemos logrado un vínculo de hermandad muy, muy fuerte y muy potente. Voy a pasar solamente revista de algunos de los temas que no se pueden mencionar y que no voy a, digamos, solamente hacer alguna mínima mención para explicar que en 18 meses de gestión, de los cuales, como hemos dicho, 15 han sido transitados en la pandemia, a pesar de los efectos que tiene eso, también se pueden ampliar derechos. Y para mí eso es una perspectiva muy clara, por eso tiene que ver con una perspectiva política. Entonces, el 30 de diciembre se sancionó en Argentina tanto la ley de interrupción voluntaria del embarazo como la ley de cuidado de salud integral para las mujeres embarazadas y la primera infancia, conocida como 1000 días, en el marco de lo que implica la autonomía económica. Hemos sancionado la ley hace unas semanas apenas del cupo laboral travesti trans, que había hecho mención Roberto, y que ya había tenido como antecedente que en septiembre del año pasado el presidente de la Nación había dictado un decreto por el cual el Poder Ejecutivo tenía obligación de garantizar el 1% del trabajo del empleo público. Además que ya hemos creado en el mes de enero el registro de inscripción voluntaria y hay 4.000 personas inscritas y ya estamos trabajando en ese sentido. Hemos podido sancionar y ser el tercer país del mundo que sancionó con fuerza de ley el convenio 190 de la OIT, que para Argentina es clave por su larga trayectoria en materia de organización del movimiento obrero organizado y porque además tiene una implicancia muy fuerte y ya estamos trabajando en la mesa tripartita para la incorporación a la legislación doméstica. En materia de paridad y representación política, más allá de que ya a nivel nacional hay en el ámbito legislativo, durante el 2020 y en plena pandemia, 10 provincias de las 23 avanzaron en leyes de paridad. Ya había otras 10 que tenían y estamos trabajando para que las 3 provincias que nos quedan sin una ley de paridad para el acceso a los ámbitos legislativos efectivamente lo tengan. Por último, dejé para el final, efectivamente creo que el nudo de las desigualdades en materia de género y por ende también de las violencias está basado sin lugar a dudas en la inequitativa organización del cuidado que rige nuestras sociedades y que Argentina en eso no es para nada la excepción. Que además también consideramos que crisis es oportunidad. Argentina, les diría, como una de las políticas prioritarias en el mes de enero, al mes de estar como en la nueva gestión y creado el ministerio, iba a ser uno de los ejes centrales de nuestra gestión en el ministerio, era pensar por primera vez políticas integrales de cuidado en nuestro país, algo que no había sucedido hasta ese momento. Previo a la pandemia estuvimos en Santiago en la conferencia regional, tuvimos el enorme apoyo de CEPAL para empezar a pensar 4 ejes con los que estamos trabajando y que ya estamos en un momento muy distinto de aquel fines de enero del 2020. El primero era la construcción de un mapa federal de cuidados, que lo hacemos con el apoyo de CEPAL y que si todo sale bien a fin de este mes vamos a hacer la presentación oficial de ese mapa. Estamos trabajando para que las agendas nos coincidan y poder hacerlo de manera colectiva porque nos parece clave. Se va a presentar la faz externa de ese mapa federal de cuidados, que Argentina tiene la particularidad de ser un país federal que implica demasiados consensos y voluntades y los hemos alcanzado en este año y moneda. El segundo eje fue la creación de la primera mesa interministerial de políticas de cuidado, que comenzó estando integrado con 11 entre 7 ministerios y 4 organismos estatales, y hoy por hoy integran 15 organismos, se han sumado otros ministerios nacionales. Entendemos que efectivamente para pensar cómo hacemos para transformar esta injusta distribución del cuidado, como sabemos, redistribuir en materia tanto de género, pero redistribuir entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias, se requiere efectivamente no solamente decisión política, sino un alto nivel de coordinación de las políticas en ese sentido. Por eso esa mesa, que después cobró una institucionalidad, porque fue creado primero por resolución en el ámbito del ministerio y después fue creado por una decisión del jefe de gabinete de ministros,
es clave y ha tenido un funcionamiento central para pensar las políticas en el mediano plazo, pero también ha dictado más de 100 medidas concretas durante la pandemia. Hemos presentado un informe en esa mesa que nos resultó clave para pensar muchas de las políticas y cómo se han transversalizado la perspectiva de género en las políticas de asistencia. La cuarta medida que se enfoca y que se conjuga con las otras tres es la campaña Cuidar en Igualdad, que es una campaña federal, porque efectivamente no todas las comunidades ni en todas las regiones se piensan los cuidados del mismo modo. Y esa campaña, además de trabajar con sectores de la sociedad civil, de los más diversos, y también con funcionarios y funcionarias estatales, trabaja con parlamentos de cuidado. Esos parlamentos buscan justamente poner en palabra, poder hablar, poder dialogar y poder poner en la agenda pública y política la necesidad de repensar los cuidados, porque sin lugar a dudas el futuro, como decía recién Ana, es feminista, porque vamos hacia una sociedad de cuidado. Para eso trabajamos. Creemos que será en el mediano o en el largo plazo, pero efectivamente hay que comenzar ahora, y eso es lo que hemos hecho durante estos 18 meses. Así que muchísimas gracias. Gracias, ministra. Le damos la palabra ahora a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz. Bueno, ya para terminar, agradecerles a todos, por supuesto, la participación, quedarme con, por supuesto, la enorme mirada y la felicitación para el gobierno de Argentina en esta primera etapa, de las palabras que tomo de Andrea, por supuesto de Christopher, de Ana, de Roberto y de Cecilia. Quiere decir que no solamente decíamos con él y nos comprometemos a llevar adelante esta agenda, sino que somos parte de un gobierno que hace todo junto y al mismo tiempo, en esto de hacernos cargo de la emergencia, pero nunca dejar de pensar que somos parte de un gobierno que viene a transformar estas profundas desigualdades que están en la Argentina. Eli contaba muy detalladamente lo hecho por el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género en un momento no solamente sumamente inexplicable y excepcional como es construir un ministerio que no existía en la Argentina y ponerse a trabajar en la normativa necesaria para poder justamente transformar esta realidad. Quienes somos parte del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, hemos asumido el enorme compromiso justamente de hacernos cargo que nada de lo hecho hasta aquí ahora en la Argentina ha dado como saldo positivo ser una sociedad justa e igualitaria en materia de ampliación de derechos para el colectivo de mujeres y diversidades en esta tierra. Por ende, tenemos que ser absolutamente audaces, absolutamente corajudos para poder dar esas profundas transformaciones. No solamente la Argentina en el inicio de la gestión empezó a trabajar con la pandemia, sino que además tuvo que llevar adelante leyes que fueron sancionadas por un Congreso que también fueron impulsadas cuando éramos oposición de gobierno. Esta continuidad en estar siempre parados del mismo lado, seamos gobierno o no, nos permitió a la Argentina sancionar la ley Brisa en los años donde no éramos gobierno, pero que se implementa a partir, por supuesto, de hacernos cargo de la soledad en la que quedan las infancias en la República Argentina. Cuando existe, por supuesto, un femicidio en este país, existe un Estado que repara la situación de esos niños y niñas en la República Argentina. Ley Brisa, Ley Micaela, sancionadas también en el drama de esta Argentina de violencias que queremos erradicar, pero de un Estado que vuelve a entender la necesidad de poder fortalecer la capacitación y la deconstrucción del patriarcado en esta República Argentina. Para citar dos, más la ley de paridad que fue citada en esta mesa, la tercera también, que no nos tocó votar cuando éramos ejecutivo, pero sí militar desde el campo, por supuesto, de la oposición política, teniendo esta línea de tiempo en donde esta historia no arranca cuando llegamos al Ejecutivo, sino que justamente tiene por lo menos unos cuantos años de lucha para lograr no solamente en los años 90 la ley de cupo, en el 17 la ley de paridad en representación política, la incorporación del capítulo de violencia política en la República Argentina, sancionado también dentro del marco de la 26485. La Argentina no tenía esta normativa tan específica y si queremos justamente lograr también mayor participación de la mujer en política, era necesario señalar perfectamente en un capítulo que la violencia política está arraigada y es parte de la costumbre que queremos erradicar para que más mujeres hagan política, para que más, por supuesto, colectivos de la diversidad lleguen al lugar de representatividad. No solamente soñamos con que sean congresales, diputadas, senadoras, soñamos también con que puedan gobernar sus gobiernos locales, esa famosa búsqueda permanente de lograr la mayor participación en los gobiernos locales, que tiene como meta también la República Argentina en la construcción del objetivo y el ODS 5. Soñamos con ver estos 2.300 municipios en un avance claro y concreto, como tienen otros países de la región, para citar Bolivia, en el enorme impulso que le ha dado a la red de concejalas y que nosotros también
imitando parte de las prácticas buenas de nuestra querida patria grande, es que soñamos también con avanzar en términos políticos, porque garantizar la ampliación en términos políticos para nosotros tiene que ver con garantizar la ampliación de esta sociedad más justa e igualitaria que queremos construir, pero también para citar algo que quizás me parece trascendental. Él ya hacía referencia a la importancia de que por primera vez no solamente el Ministerio, sino que el presupuesto tenga esta apertura y este diagrama que nos permite, un poco lo que decía Ana, no solamente programar y establecer metas e indicadores, sino rendición de cuenta al final, ¿no? ¿Qué hemos hecho con los dineros públicos en la República Argentina? Por primera vez puede haber un presupuesto que nos permita ver cómo han sido obviamente ejecutadas las partidas presupuestarias, ya no solamente en el Ministerio de Mujeres y Diversidades y Género, sino también en toda la transversalización de las políticas de género en cada uno de los ministerios para justamente a fin del 2021 decir que hemos sobreejecutado seguramente estas políticas, que ha habido mayor fortaleza todavía en tiempos de pandemia a atender obviamente a las mujeres, a las diversidades en COVID. Creo que estamos asistiendo a un tiempo en donde en la inmediatez estamos siendo claros que queremos ser desiguales con las desigualdades, o sea, poner más voluntad, más esfuerzo y más presupuesto con las profundas desigualdades que tiene la Argentina. Por eso el enfoque del Ministerio es clave, no solamente en el trabajo que hace de manera articulada con el Congreso argentino, en cada una de las leyes que se han sancionado en un tiempo inédito. Él citó 3 de las más importantes, de esas que nos enorgullece ser parte de un gobierno que logró en una misma noche sancionar 2 leyes que claramente buscaron el espíritu de lo que dijo Alberto Fernández. Gobernar para seguir incluyendo, gobernar para tenderle la mano a aquellos que están en el pozo de las desigualdades sociales en la República Argentina. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de los primeros 1000 días y la ley de cupo trans, 3 de las últimas que nos tocaron celebrar y festejar y que prontamente serán promulgadas por el Ejecutivo Nacional. Miren si no estamos haciéndonos cargo de lo emergente y de, por supuesto, la transformación de los próximos 30 años. Pero al mismo tiempo, como la Argentina está en un proceso de crisis económica, social y fiscal, como decía Ana, nosotros sí estamos revisando en materia fiscal, como nunca antes, el compilado de nuestra matriz impositiva en la República Argentina. Queremos claramente que cada una de las medidas que toma el Ministerio de Economía y la AFIP de manera conjunta tenga una mirada con perspectiva de género. Por eso asistimos hace poco a la primera medida clara y concreta de incentivo a la inversión privada con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que las brechas salariales que ya tiene la Argentina, si dejamos que el mercado opere, no van a ser subsanadas de manera lógica y normal. Tiene que haber un Estado que regule, que incentive, que dé incentivos claros y concretos para poder, obviamente, incorporar al mundo del trabajo formal a más argentinas y diversidades. Esto quiere decir que cuando miramos el mapa NEA y NOA, en donde las brechas son bien grandes, lamentablemente, entre el empleo formal y el informal, y dentro del formal la brecha de desigualdad también en el acceso al salario, igual trabajo, igual salario, no está dada en las regiones del norte de la República Argentina. Por ende, este norte grande, estas 9 provincias que han trabajado junto al Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, el Ministerio de Economía, para que por primera vez en la historia de la Argentina ese incentivo a la inversión tenga claramente una potencia de reducción del aporte patronal, que va desde el 80% de reducción en el primer año, en el 50% en el segundo y el 30%, pero una clara diferenciación en la convocatoria si la que se emplea es una mujer o un colectivo de las diversidades o si es un hombre. Estamos trabajando para que haya mayor incentivo en la toma de decisión de incorporar en el mundo del trabajo formal a las mujeres. Miren si la Argentina no está cambiando la crisis, haciéndose cargo de la emergencia y fundamentalmente tratando de transformar las estructuras impositivas, fiscales, para construir de manera definitiva una Argentina justa, libre, soberana, pero fundamentalmente profundamente equitativa e igualitaria. Muchas gracias por esta participación, un placer compartir con ustedes este evento. Una próxima actividad. Gracias por estar.